es más bien un ejercicio de ver cómo es que nosotros utilizamos los conocimientos que tenemos en nuestro diario vivir. Vamos a utilizar una presentación. Entonces es un estudio sobre la buena voluntad y la disciplina en la visión espiritista. Es lo que vamos a intentar ver. Y el primero que quería proponeros era hacer un ejercicio de imaginación, pero antes de este ejercicio me gustaría preguntar y podéis responder en el área de texto, ¿no? ¿Alguien tiene miedo a la muerte? ¿Alguien de vosotros que estáis escuchando tenéis miedo a la muerte? ¿Sí o no? Sonia dijo que no. Ada dijo que sí. Carmen dijo que no. Ramón que no. Luis que sí. María que no. Diego, yo a no cumplir lo que viene a ser. Bien. María sí, Ray no. En general no, dijo Juan. Mercedes que no, Amalia que no, Miguel, muerte, no al sufrimiento. Marigel, bueno. Bueno, se ve que las personas a veces sienten miedo, ¿no? Porque estamos entendiendo por muerte, ¿no? Pero no hay por qué temerla. Si comprendemos un poquito el espiritismo, que no existe, es nada más que un paso para la otra realidad. Pero hay personas que dicen, sí, bueno, a la muerte propiamente yo no tengo miedo, pero yo tengo miedo de las consecuencias, o sea, de lo que va a pasar. Así que vamos a hacer una reflexión sobre el asunto para ver si hay razones para tener miedo o no. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa hasta ahí o no? Si quiere comentar, puede comentar, ¿está bien? En algún momento que quiera comentar algo, o pone escrito en el área de texto, puede pedir la palabra, incluso no hay ningún problema. Así que es natural tener miedo a la muerte, por distintas razones. Cuando uno se conoce, que es lo que pasa después de la muerte del cuerpo físico, o la persona con dudas, insegura en relación a cómo va a enfrentar este momento. Así que, mismo cuando pensamos que no tenemos el miedo, que no vamos a tener, cuando se va aproximando del momento, es muy común que la persona sienta alguna duda, un poquito de vacilación, ¿no? Aún estos días con un familiar nuestro que tiene un conocimiento bastante profundo del espiritismo y estábamos examinando, ¿no? Y él ya tiene alguna edad y entonces se estaba tratando el asunto de la cuestión de la muerte y yo le miré y vi que estaba un poquito así, como vamos a decir, reflexivo, ¿no? Y ahí tuvimos una conversación, ¿no? Diciendo que tenía que trabajar las cuestiones de su propia conciencia, porque la conciencia es un problema cuando ella no está calmada, no está tranquila, cuando tenemos cosas que quedaron pendientes, que no están resueltas, y si no quedamos dando vueltas a estas cosas que están sin resolver, y vamos dando vueltas, es impresionante, ¿no? Y esto puede causarnos dificultades en la separación. Pero el hecho es que debemos de reflexionar para con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo es que yo voy a ser recibido en el mundo espiritual? ¿Quién me va a recibir en el mundo espiritual, no? ¿Quién me va a recibir ahí en el mundo espiritual? ¿Con quién estaré yo? Por esto vamos a hacer una reflexión, una pequeña reflexión. Consideremos, una vez que ya sabemos que no hay por qué temer la muerte, es nada más que un paso, ¿no? Vamos a considerar, pregúntese, ¿cómo estoy siendo recibido en el mundo espiritual? Vamos a dar un minutico, 2 es mucho, ¿no? Un minutico para pensar y ver. Si quiere, cierra los ojos, intenta imaginar. Yo he desencarnado ahora. ¿Cómo estoy siendo recibido en el mundo espiritual? No voy a hablar nada por un minuto. Aguardamos.
Algunos ya empezaron a responder, ¿no? Sônia puso los familiares y amigos que nos antecedieron. Amália, familiares e amigos. Liliana, pues ni idea, porque todo es por merecimiento y no sé que me toque a mí. Juan Carlos, yo he visto muchos ángeles blancos que venían. María Giles, mi ángel guardián me auxilia. Diego, primero siento temor, aunque después he sentido mucho amor. Víctor, familiares y amigos nos ayudarán en este momento. Luis, no me lo puedo imaginar. Bien. Marigel, los familiares y amigos van a buscar como cuando llegamos de viaje. María, mis familiares y amigos, mi ángel guardián. Y Ramón, no me imagino. Bien. Hay distintas formas, ¿no?, de ver. Si nos concentramos, y es un buen ejercicio, ¿no?, y nos ponemos a pensar y imaginar cómo estaré siendo recibido. Hay que considerar que vamos a ser recibidos exactamente de la forma como estamos ahora, sumersos en los problemas de nuestra vida y, bueno, ¿cómo llegaremos al mundo espiritual? De esta forma, turbados por las preocupaciones de estas cosas. A veces no es que nos falte amparo. Pueden estar los familiares ahí, el ángel de la guarda, pero no los percibimos. Estamos tan turbados que ni siquiera los vemos. Así que hay que considerar que necesitamos hacer un trabajo con nosotros mismos y ver lo que tenemos pendiente. Cosas que no están resueltas y tanto cuanto sea posible resolverlas. Y si es posible buscar a aquellos con quienes tenemos pendencias para que las pendencias sean resueltas, no queden por ahí sin solución, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, es una reflexión que consideramos muy importante para introducir el tema que viene, ¿no? Aquí ahora, ya han comentado en el área de texto, ¿no? Y aquí hay alguna cosa de Amrit. Siento todo el amor que necesito para entender el momento de trascendencia. Y Liliana, yo quisiera que fueran mis seres queridos, mi guía y mis mentores, pero eso hay que ganárselo. Y ahí Liliana tiene mucha razón, ¿verdad? Vamos a observar para tener una idea, ¿no?, cómo fue recibida una reina de Francia en el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Y era una reina de Francia. Y ella dijo, en vez de ser recibida aquí como soberana, vi por encima de mí, muy encima, hombres que yo antes despreciaba por no tener sangre noble. Así que en el mundo espiritual no se nos va a preguntar la posición que hemos ocupado en el mundo. Si hemos tenido un puesto importante de mando, de comando de una empresa, o si fuimos importantes en la sociedad, nada de eso se nos preguntará. La reina llega ahí y cuando va a ver, había aquellos que ella consideraba que no valían para nada porque no tenía sangre noble. Sí, está en el Evangelio según el Espiritismo. Y entonces vamos a ver qué más vamos a encontrar aquí. Esta es una adaptación, ¿no?, de la reina de Francia. ¿Qué dijo la reina de Francia que era necesario para conseguir un buen lugar en el otro lado? ¿Qué fue lo que dijo ella? ¿Alguien se recuerda, no?, del Evangelio según el Espiritismo, cuando ha leído? ¿Qué dijo ella? ¿Qué era necesario para conseguir en el mundo espiritual un buen lugar? ¿Qué será que es necesario? ¿Alguien quiere poner alguna cosa escrita ahí para ver? Humildad, dijo María Giles. Bien. Ser humildes. Humildad aparece otra vez. Parece ser que es un consenso del grupo que para llegar bien hay que ser humilde. Bien.
Buenas obras. Sí, hizo buenas obras. Bueno. ¿Qué más? Humildad, buenas obras. ¿Qué necesita más? ¿Qué necesitamos para llegar bien en el mundo espiritual, además de humildad y buenas obras? Es lo que dijo Jesús Cristo, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Ser caritativo, servir a los demás, caridad. Muy bien. Vamos a ver qué fue lo que dijo ella para nosotros. Ella dijo, para ganar un lugar en el reino de Dios son necesarios la abnegación, amor hacia los más pobres, practicar la caridad, dice Mireia. La abnegación. ¿Qué será que significa esta palabra? Abnegación. Ab viene de renunciarse. Sería negar a sí mismo. O sea, no vivir en función de uno. Ser abnegado es ser entregado, muy bien, Víctor, entregado a otros. ¿No? Entregarse por amor. Renuncia a los propios deseos. Muy bien. Negarse uno mismo por darse a los demás. Muy bien. Y ahí tenemos Madre Teresa de Calcuta, que es un ejemplo magnífico que hemos tenido en esta misma encarnación que estamos teniendo, ¿no? No nos faltan buenos ejemplos. Otros por delante de los propios. Renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Muy bien. Esto es lindo, magnífico. La pregunta es, ¿estamos haciendo? Bueno, para llegar bien al mundo espiritual es necesario ser abnegado. La segunda cosa que puso ella fue la humildad, que vosotros ya habéis destacado, ¿no? La humildad es fundamental. Pero vamos a entender un poquito esto, ¿no? Mucha gente confunde humildad. Considera que la humildad es, la persona humilde es aquella calladita, que nunca dice. Es una persona apagadita, que queda por ahí, y bueno, y no hace nada. Mucha gente confunde humildad con esto, ¿no? Pero la palabra humildad, ella viene de un radical de latín que se llama humus. ¿Sabéis qué es humus? ¿Alguien ya tuvo la oportunidad de ver esta palabrita llamada humus? Y ya pudo ver el significado? Si sabe, por favor, ponga por ahí. Humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa. Ahí abrimos un otro análisis, Juan. Vamos a seguir aquí con la humildad. La humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo con tal conocimiento. Bien, Sonia, todo correcto. Valorarse con justicia, bien. Aquí hay Amrit puso. Manto formado por las diferentes capas vegetales que van muriendo, crea suelo fértil. Muy bien, el humus está ahí. Tiene a ver con tierra, pero es el producto de los detritos. Serían, por ejemplo, en una floresta, ¿no? Donde hay muchos árboles. Las flores caen en el suelo, las hojas caen, las ramas cuando se ponen viejas caen en el suelo, van siendo comidas por aquellos bichitos que hay en el suelo, y comida ahí va siendo soterrada centímetros de humus que se fue formando a lo largo del tiempo. Es una materia muy rica que sirve de alimento a las plantas. Así que humildad es esta acción discreta, ni siempre visible para las personas, pero que va transformando las cosas en oportunidad, que va sabiendo aprovechar vamos decir, lo que la vida ofrece.
para transformar isto em algo útil, que pueda ser produtivo. Então, o humilde jamais é uma pessoa acomodada. Nunca. O humilde, quando está parado, está adentro suyo trabalhando. E está, então, se preparando para, em el momento próprio, manifestar o produto, alimentar. O humilde é aquele que alimenta al grupo al qual pertenece. Alimenta em sentido espiritual, Muito cuidado, não é solamente haciendo comida para o corpo. ¿Está bem assim? Madre Teresa de Calcuta era humilde. Seguro, não? Que era humilde. Pero em sua humildade ha alimentado nuestras mentes, nuestros sentimientos. Muy bien. Hay que obrar con amor. Muy bien, Amrit. Buen comentario. La caridad en toda su celeste práctica. Vosotros habéis puesto también la caridad, ¿no? La abnegación, la humildad y la caridad en toda su celeste práctica. Mira que no había necesidad de repetir, porque caridad ya es acción, ya es práctica. Pero ella tuvo el cuidado de destacar. Caridad en toda su celeste práctica. Entonces, hacer el bien, aprovechar las oportunidades para que el semejante que está a nuestro lado se sienta bien, esté feliz, se sienta útil, capacitado a realizar cosas buenas, que descubra dentro suyo esta condición esencial, divina que es nosotros, de producir el bien. Esto es la caridad que ilumina, que consuela, que acoge, que produce conforme la necesidad del semejante. Bien, la benevolencia para con todos. Esta palabra también hay que entenderla, ¿no? Benévolo. Ben ya viene como de bien, ¿no? Benevolencia sería el devotarse al semejante también, el tener la buena voluntad de promover el bien del semejante. Ser benevolente, comprensivo, aceptar el otro como es, no ser exigente, no querer que los demás hagan aquello que nosotros no podemos, no conseguimos. Para disfrazar muchas veces exigimos de los demás, por encima que nosotros toda. Y tiene siempre una buena predisposición, una buena voluntad en relación al otro. No juzga. Simplemente acepta el otro como es. Bien, por ahí, por todos. ¿Podemos seguir? Bueno. Ahora vamos a ver la carita de Chico. Nuestro querido Chico. Ahí va a seguir una reina de Francia y va a decir, cuando se llega al mundo espiritual, no se os pregunta lo que fuisteis. Esto no se pregunta. Esto no tiene interés. Sino que sí, esto se pregunta, ¿qué bien hicisteis? Pero no serán los demás que nos van a preguntar eso, Cuidado. Nuestra propia conciencia es quien va a preguntar. Es la conciencia la que pregunta, de cada uno de nosotros. El tribunal que la Iglesia Católica materializó como siendo el tribunal en el mundo espiritual que va a definir si el individuo va para el cielo o para el infierno, este tribunal no existe, pero sí que hay el tribunal de la propia conciencia. Pero no necesitamos esperar desde presente, ele está presente hoy, en nuestra propia conciencia. Así que nosotros ya podemos nos preguntar, ¿qué bien he hecho? El día de hoy se termina. ¿Qué bien he hecho hoy para mi semejante? ¿Qué bien he hecho para mí mismo hoy? ¿Fui útil a mi familia hoy? ¿Cómo pasé mi día? Y así hacer una reflexión, ¿no? Cada día preguntarse, porque ahí vamos estableciendo para nosotros mismos
unas metas muy simples, no necesita ser nada grande, ¿no? Cosas pequeñitas, pero yo he auxiliado a alguna persona a cruzar la calle hoy en el señal, una persona que necesitaba, tuve la oportunidad y la menosprecié. Cuando yo estaba en el tránsito hoy, cuando cerró la señal de tránsito, y hoy alguien me roncó, y yo me puse nervioso por cuenta de aquello, y así voy pensando, ¿no? He orado por alguien hoy, alguien me dijo una palabra que no me gustó, ¿le respondí o me callé? Así vamos preguntando, ¿no? Porque de hecho necesitamos saber qué bien estamos produciendo a cada día, porque es justamente esto que nuestra conciencia nos va a preguntar. El momento de desencarnar, hay como que una visión de una película. Vemos todo nuestro pasado. Desde el periodo más tempranito de la encarnación, nos vamos recordando todo, como un balanceo que hacemos. Y ahí nuestra conciencia va indicando para nosotros dónde hemos hecho bien y dónde no hemos hecho bien. ¿Ok? Entonces, se nos preguntará, ¿cuántas lágrimas enjugasteis? ¿Cuántos hermanos nuestros estaban necesitados y nosotros hemos auxiliado? ¿Cuántas veces yo he visto a alguien en la calle pidiendo y lo ignoré? De una familia que tenía hambre, estaba necesitando mi auxilio. Y así sucesivamente. He esperado siempre que me pagaran las cosas que yo he hecho. ¿Cuánta gente dejó de sufrir por la acción que yo he hecho en mi vida? Lo que pasó con una reina de Francia, ¿no? Ahora, dentro de esta reflexión que estamos haciendo, estamos tratando de buena voluntad y disciplina, ¿no? Vamos ver que Emmanuel, en Fuente Viva 118, él dice que poseemos lo que damos. Vamos a examinar algunas cositas de esta lección que nos auxilia a situarnos dentro de la cuestión de la buena voluntad. Hemos visto que la buena voluntad por sí misma no es suficiente si ella no se transforma en acción, en nuestro diario vivir, ¿no? Y Emmanuel va a destacar de Pablo en el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 35, él destaca este tramo, ¿no? Hay más felicidad. De hecho, ¿no? Es más feliz quien tiene para dar que aquella persona que necesita recibir. Normalmente es así. Pero pobre de aquel que tiene y no da. Aprendices, cuando se habla en dar, se recuerda normalmente de la palabra dinero. Pero necesitamos pensar también en los bienes espirituales, ¿no? Que deben ser irradiados de nosotros mismos, que van a aumentar entonces, aumenta el tenor e intensidad de la alegría. Cuando damos alguna cosa, ¿no? Aunque sea material, pero com um sentido espiritual, com um desejo sincero de que aquela pessoa não venha mais a necessitar de receber de aquela forma, que ela tenha condições de proveer para si mesma as necessidades. Quando nós temos o interesse não somente de dar o pescado, pero de auxiliar a ensinar a pescar, como um dicho chino antigo disse, ¿no? Aí, então, nós sentimos efetivamente uma intensidade de alegria, de felicidade, que não é solamente nossa, é da pessoa também, não? Há algumas pessoas que recebem com muita tristeza. Les duele por adentro o hecho de ter que receber coisas que os demás dão. Porque les gustaría, ¿no? Dignamente ganar. Pero hay otros que están viciados ya en recibir, ¿no? Y entonces incluso creen que la sociedad o los que tienen más tienen obligación de darles. Y muchas veces no hace el esfuerzo. Es una cuestión individual que la persona tendrá que resolver adentro suyo. A nosotros no nos cabe preguntar.
Se há alguém que necessita e podemos auxiliar, devemos auxiliar. Quem dá recorre à felicidade de ver a multiplicação, disse Emmanuel, não? Oferece gentileza. Vamos alentar a fraternidade. Donde há gentileza, há fraternidade. Vejam como Emmanuel faz estas comparações, não? Estas ligações muito interessantes. E ele disse assim: extiende a bendição del perdão e fortalecerás a justiça. Pensamos que é punindo que nós vamos ter justiça. Pero Emmanuel disse que não é assim, é perdonando que vamos a ter justiça. Quando perdonamos, fortalecemos a justiça. E disse mais: administra a bondade e verás o crescimento de la confiança. Se nós aplicamos a bondade, vamos ver o crescimento de la confiança. Dá buen ejemplo e garantizarás a nobleza del caráter. Se damos bom exemplo e caráter, para poder produzir também em sentido positivo. A ver se há algum comentário, esteja a gosto, está bem? De hecho, todos os recursos de la criação, eles vêm del Criador, ¿no? Para as criaturas. Todo vem de Deus. Todo é de Deus. Se nós observamos, a natureza está sempre dispensando, ¿no? Se há uma donação permanente, a multiplicação vai ao infinito. É interessante, não? Dentro da contabilidade divina, funciona diferente da contabilidade humana. Não? Em la contabilidade humana, para dar alguma coisa, necessitamos ter. Pero quando damos, nos quedamos com menos. E se damos todo, nos quedamos sem nada. Esta é a contabilidade humana. Pero na contabilidade divina, para dar, necessitamos ter. Não se pode dar de lo que não se tiene. Então, recebemos de Deus e damos para alguém. Pero ao revés de quedar com menos, se multiplica. Ou seja, recebemos da bondade divina, temos. Por aí está. Damos para alguém, aumentou nosso crédito, porque hemos dado. Aquilo que nós tínhamos estava em depósito em nossa mão, porque Deus não nos confiou, damos e aumenta nosso crédito espiritual. Pode ser que, do ponto de vista material, há uma diminuição, mas desde o ponto de vista espiritual, houve um aumento de mérito e de crédito. Assim que nos vendrá mais para poder dar naturalmente, à medida em que nós vamos administrando aquilo que nós temos em mãos, não? Ajuda del cielo viene conforme nós ajudamos em la tierra. Este é o maná divino, hablado em la Bíblia. Auxiliamos, merecemos também receber o auxílio. Por isto é que possuemos o que damos. Existo em la contabilidade divina. Justamente possuemos aquilo que damos. Alegria. Oferecemos bondade, recebemos bondade. Oferecemos amor, recebemos amor. Pero se somos agressivos, vamos receber agressividade. Se queremos prejudicar a alguém, vamos receber perjuízo para nós. Assim é a contabilidade divina. Nós somos administradores da vida. Recebemos exatamente na medida em que oferecemos. Vamos aqui uma paradita para ler o que disse Diego. A exemplo da parábola do dueño de la viña, quien invierte, aunque pierda, por el hecho de utilizar, más se le dará. E quando uno aplica em el sentido positivo del bien del semejante, naturalmente vai multiplicar. Esto. Muy bien. Aqui estamos tratando de la buena voluntad, ¿verdad? Vamos ver o que temos aqui agora. Agora, Emmanuel nos invita. Cede algo mais que o dinheiro. Dá um pouco mais que isto.
Ofrece alegría para alguien. Da de tu tiempo. Consiga separar una horita al día o a la semana. Tu salud, estás saludable, estás bien. Entonces tienes un tesoro. Tienes fuerza, energía para poder hacer algo de positivo. También ofrece a tu semejante el interés afectivo. Quiera saber con sinceridad de él, de sus problemas, de sus necesidades, de sus dificultades. Esto es fundamental dentro del comentario que Emmanuel nos va a apresentar aqui. Desta forma, ceder algo más que simplemente el dinero. Posse de los sublimes dones. ¿Cuáles son estos dones? Del amor. Del amor porque está ejercitando el amor hacia el semejante, naturalmente, va entonces dominar essa ciência magnífica, a ciência del amor. Va a haber gratitud, reconocimiento, tanto de aquel que recibe, cuando ya tiene condiciones para esto, que algunos son ingratos, no hay ningún problema, pero siempre de la espiritualidad superior. Los bienhechores amigos estarán siempre pendientes de auxiliar a aquel que auxilia a su semejante. El equilibrio que viene por la conciencia del deber cumplido, de haber efectivamente auxiliado al semejante sin ningún tipo de interés. Y naturalmente vamos también a asumir el don de la felicidad. Esta que tanto deseamos y no sabemos bien qué es, ¿no? Todas las veces que se habla de la felicidad, yo me recuerdo de un cuento que leí cuando yo estaba en la escuela. Este cuento que voy ahora a poner, ¿no? Dice que un filósofo, él quería definir la felicidad. Yo voy a auxiliar a mucha gente, porque la gente no sabe qué es la felicidad. Si supieran qué es la felicidad, tendría más oportunidad de ser felices. Y él entonces empezó a investigar. Ha leído muchos libros, compendios, dicionarios, enciclopédias. Todo había buscado y no encontraba. Escribía la definición, no se sentía satisfecho. Siempre percibía que faltaba algo, que no estaba completa la definición, que no estaba buena, que no estaba dedicado a la búsqueda de una forma de definir la felicidad. Cuando un día, ya cansado, final del día, se puso en la ventana de la oficina en donde estaba trabajando, mirando a la calle. Era por la tarde, la gente salía del trabajo, mucha gente pasando para acá, para allá, y él mirando a la gente, y de lejos él vio una persona que se le destacó. Parecía esta persona que tenía una aura distinta, una vibración que le llamó la atención. Y él percibía que había en aquella persona una expresión de felicidad. De lejos él percibió esto, ¿no? Y él pensó, si yo entiendo por qué esta persona está feliz, yo voy a poder escribir finalmente la definición de felicidad para auxiliar a la humanidad a ser feliz. Y él quedó mirando el hombre que venía, de cuando en cuando el hombre miraba hacia abajo y de nuevo se ponía a caminar mirando hacia adelante con una expresión de alegría, de felicidad, algo trascendiente. Y el hombre venía caminando y el filósofo mirando ahí, activa una ansiedad de saber por qué este hombre está con este ar, con esta expresión de tanta felicidad. Y cuando llegó más cerca de él, de nuevo el hombre miró hacia abajo y él vio que el hombre estaba con un par de botas, de una especie de zapatos nuevos que brillaban. Y el filósofo salió corriendo, se sentó y escribió: la felicidad es un par de zapatos nuevos. De hecho, aquí en la tierra, la felicidad es esto: algo que se gasta, algo que pasa, que se consume, porque la felicidad aún no es de este mundo transitorio, conforme está en el Evangelio según el Espiritismo. Así que
toda felicidad en el mundo normalmente es pasajera, muy breve, y a veces deja un trago amargo, porque la persona piensa que está feliz y de hecho después percibirá que estaba equivocada. Así, ¿cuál es la verdadera felicidad? ¿En qué se calca, en qué se basa, en qué se apoya la verdadera felicidad? Si no es en el bien que hacemos hacia nuestro semejante. ¿Qué es nuestra felicidad si no es la felicidad del otro? ¿Cuándo es que podremos ser de hecho felices? Si hay alguien a nuestro lado que no está feliz. De esta manera, es entrar en la pose de esta felicidad cuando nosotros hacemos el bien a semejante. Damos para multiplicar. Y de la paz, lógico, haber hecho todo lo que era posible en sentido positivo de bienestar, de nuestra buena voluntad. Y vamos entrando un poquito en la cuestión de la disciplina ahora, en este tramo que vamos a examinar de Manuel en Fuente Viva, capítulo 118, en nuestros trabajos. También un breve comentario, ¿no? Y él va a destacar desta vez Emmanuel de Pablo, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 16, cuando está escrito: no ambicionéis cosas altas, sino amados acomodaos a las humildes. No ambicionéis cosas altas, sino acomodaos a las humildes. Aqui já vamos vendo que además de boa vontade, há necessidade de disciplina. Vamos examinar o significado de esto. Muitos aprendizes anhelan de um dia para outro. Corona de la santidad, muitas vezes. El poder de curar para destacar-se delante de los demás. La gloria del conocimiento superior para orgullosamente estar entre los sabios de la tierra. Las edificaciones de gran alcance para que todos vean como somos capacitados a realizar grandes hechos. Esto nos está conduciendo, Emmanuel, a una reflexión, ¿no? Aspirar solamente por sí no basta. Tener buena voluntad solamente, desear solamente no es suficiente. Todo en la naturaleza obedece a una secuencia. Vamos a poner atención. El árbol empezó por ser un busto. La catarata que mueve la turbina empezó en los pequeños hilos de agua en el nacimiento, que después se fueron juntando. Imponente en el proyecto, imponente es el proyecto de una casa noble, pero el pico, pala, el ladrillo y la piedra son indispensables. Así que, muy bien, las buenas intenciones, la buena voluntad, magnífico, pero si uno no se pone a trabajar con dedicación, con un cierto método, con un cierto conocimiento que ha adquirido en la experiencia de la vida o en los estudios que hizo, si no tiene una disciplina, entonces no logra, porque hay que entrar los elementos en el momento apropiado para que haya producción. Así nos recomienda Emmanuel: abracemos los deberes humildes con devoción al ideal del progreso y del triunfo. Por ardua o sencilla que sea la tarea, atendámosla con amor. Aceptando de buena voluntad las pequeñas tareas. Entonces, si aceptamos con buena voluntad las pequeñas tareas, las grandes tareas vendrán hacia nosotros de manera espontánea, natural, ¿no? Sônia dijo: por eso la felicidad es hecha de pequeñas cosas en nuestro día a día. Muy bien. Construcción por pequeñas cositas en nuestro diario vivir. Bueno, estamos entendiendo la cuestión aquí ya de la disciplina. Aí Emmanuel
Aniceto vai comentar, já terminou a leição de Manuel, não, agora vai Aniceto em Los Mensajeros, em capítulo 44, diz assim: toda competência e especialização no mundo em los sectores de serviço constitui o desarrollo de la buena voluntad. Empieza con la buena voluntad. Al desarrollarla, tenemos las grandes construcciones. Aí, aqui dice assim: nunca es Narcisa, ahora en Los Mensajeros, también el capítulo 44. Narcisa debe estar hablando para André Luiz, ¿no? Nunca te niegues, cuanto sea posible, a auxiliar a los que sufren, al pie de los enfermos. No olvides que el mejor remedio es la renovación de la esperanza. Anima, eleva, educa, despierta, sin herir a los que aún duermen. No podemos herir a aquellos que no están despiertos para la realidad espiritual. No es agrediendo que vamos a convencer a la gente. No es siendo de alguna maneira impositivo que vamos convencer a los demás, ¿no? Dios opera maravillas, pero vean lo que está dicho, por intermedio del trabajo de buena voluntad. Si hay buena voluntad y no hay trabajo, no hay nada. Pero si hay buena voluntad y la buena voluntad se amplía, se amplifica, se concreta en la preparación del individuo para mejor servir, en las labores que va desarrollando, para auxilio al semejante, para autoperfeccionamiento, entonces ahí sí podemos decir que las cosas efectivamente hacen sentido. A ver, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa que queráis apresentar? Alguma dúvida hasta aí? Nada, vamos seguir então. Temos uma hora que hemos empezado, não? A ver, nada de perguntas, nada de dúvidas, nada para comentar, e de hecho, nada. Hemos visto a boa vontade e a disciplina, estamos tentando conjugar as duas coisas, não? Vamos examinar este outro mensagem de Emmanuel, que está em Fuente Viva 119, e agora. Bueno, antes de examinar esto, eu queria narrarles que este seminario foi armado há muitos anos já em Los Ángeles, quando nos pidieron, fuimos em um viaje e nos han pedido que apresentáramos um seminário. Aí já havíamos hecho muitos seminários de preparação de trabalhadores e os mais variados assuntos, não? Em 3 anos que hemos quedado aí, hemos dado por lo menos umas 30 cursos mais ou menos de preparação de trabalhadores, né? E então estávamos pensando, pero que vamos tratar, não? Em um seminário com espíritos e sentimos um amparo espiritual e nos foram vindo, não? Estas leções que já havíamos examinado em outras oportunidades e que foram sendo juntadas aqui para que pudiéramos entender esta questão desta relação da boa vontade com a disciplina, não? A ver, há uma pergunta dice, ¿hay alguna diferencia entre la voluntad y la buena voluntad? Sí, bueno. La voluntad es puede ser algo volcado para cosas negativas, incluso. Por ejemplo, un ladrón tiene voluntad de robar a otra persona. No es una buena voluntad, ¿verdad? La voluntad en sí es neutral, pero ella puede tender tanto para el positivo como para el negativo. Desta maneira, quando se põe buena, se dá um calificativo para a voluntad. Não é simplesmente ter vontade de algo, é ter uma boa vontade, em sentido positivo e normalmente vinculado ao auxiliar a nosso semejante. Está bem? Maria disse, quando ajudas a uma
a vez ayudas a un necesitado 1000 veces para que mejore. Le prestas ayuda siempre, pero no consigues que mejore. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bien, hay aquí varias cosas, ¿no?, que debemos de considerar. En primer lugar, debemos auxiliar sin exigir de manera ningún resultado, ¿no? Si la persona está recibiendo el auxilio y no hay cambio, hay que insistir de una manera o de otra y ir encontrando los caminos, ¿no?, de auxiliar con el mejor provecho posible. Ellos mejoren la situación de la persona que está recibiendo, ¿no? Y hay algunas instituciones que hacen eso, ¿no? Ellas ahí identifican que hay un padre que es alcohólatra, la mamá trabaja todo el día lavando ropa para afuera, hacer la orientación a la familia. Y van a auxiliar la familia durante un cierto periodo, pero con el compromiso del papá que él va a dejar de tomar, ¿no? De que es la puberdad, de que es la adolescencia, de las responsabilidades de la mujer, y así sucesivamente, ¿no? Para que se haga responsable de su cuerpo y de sus decisiones. Y la mamá es auxiliada también, ¿no? La hija pasa a auxiliar a mamá un tiempo, antes no estaba. Todo es el compromiso. ¿Qué van a hacer durante este periodo? Van a auxiliar la familia dando alimento. Entonces van a comprar algo para poner en el piso, porque él no tiene nada en el piso, está necesitando. No tiene un baño, entonces van a auxiliar a poner un baño ahí, ¿no? Y esto todo en un periodo de 6 meses. Y van evaluando mensualmente con la familia cómo está, si el papá ya logró, cómo está la situación, con la asistencia de un psicólogo, ya dejó la bebida, si está haciendo un curso, si está, y así sucesivamente. Al final de 6 meses, esta familia debe estar en una situación muy diferente de lo que y eso acompañan, pero es una organización que hace esto. Nosotros estamos en la calle, alguien nos pide un dinero, no sabemos si va a usar el dinero para tomar, para drogarse o para comer. Y ahí hay que saber, ¿no?, cómo vas a actuar. Si quieres simplemente dar el dinero, y el impulso es este, hay una gana de dar el dinero, se da el dinero y ya está. Pero el ideal es aproximarse, conocer mejor a la persona, ¿no?, y ver si, además del dinero, podemos auxiliar en alguna otra cosa, ¿no? Entonces voy a narrar una experiencia que hemos vivenciado en Madrid. Porque quando chegamos a Madrid havia aí um conceito de que não haviam pobres e de que a caridade la hacía o governo, assim que o espiritismo não tinha que fazer nada, porque o governo lo hacía. Pero hemos ubicado em uma informação que haviam 800 obras sociais da Igreja Católica em Espanha, em aquele entonces, apoiadas por el governo. Aí pensamos, pero como que não há necessidade? Cai a gente drogada e em alguns sítios, não, em algumas plazas era terrível. E pensamos, não, e veíamos pessoas andando para cá e para allá. Hemos comentado com um companheiro e digo, pero estos não são espanhóis, são estrangeiros que estão aí, pero hijos de Deus não, necessitados de auxílio, não. Bueno, como não havia aceitação, então por lo menos em el grupito que estamos a salir a la calle com um sándwich e uma botellita de leite com colacau, alguma coisa assim, não? E, e havia dias de volver para casa sem encontrar nada para dar. Pero quando encontrávamos a alguém, lhe informávamos, la semana que viene, este mesmo domingo, vamos estar aqui, sabes de alguém mais que queres informar, estaremos distribuindo esta comidita aqui em la plaza. E aí, com o tempo, começou a aumentar o número, não? E les perguntamos um dia, que quereis receber? El sándwich com leite ou quereis receber comida? E a resposta foi comida. Então passamos a ser comida. Havia uma churrascaria, não? Uma parrilla que era de brasileiros. Eles separavam todo o que quedava
bien acondicionado, muy bien cuidado, ¿no? Con toda higiene posible, reprocessado después y se hacía un rico cocido a madrileño y cosas de esta naturaleza, ¿no? Que se llevaba y en un período el grupito ya había aumentado, varias personas habían agregado para contribuir, já pensávamos em criar um centro a partir de aí, e de hecho depois surgiu el CEMEL, Centro Espírita Mensajeiro de la Luz. E então começamos a dar uma pesetita, 100 pesetas, uma monedita de 100 pesetas, junto com a comida. Os basureiros alrededor de aqui pensaram, não, para quê? Bueno, devíeis de mirar os basureiros, depois que terminais de dar a comida. Aí pensamos, pero que coisa rara, por que vamos mirar? Pero vamos allá, a pessoa está dizendo. E nos deparamos com uma surpresa muito desagradável, porque encontramos várias de los recipientes donde poníamos a comida tirada, sem abrir, em los basureiros alrededor, porque veniam drogadictos para agarrar as 100 pesetas e tiravam a comida fora. Llevavam a peseta e não comiam a comida. Qual foi a decisão que hemos tomado? Não se dá mais peseta nenhuma, só se dá a comida. Já, então, ocorrido uma redução de las pessoas que veniam. Alguns veniam, como não havia mais a peseta, se poniam bravos, nerviosos, agressivos, e depois se iam, não? Pero, a vezes, incluso para ser bem, há que saber como, não? É uma coisa complicada. Quando é uma coisa eventual, se hace por el impulso. A necessidade se vê e se atende como é possível. Pero quando é um trabalho de mais profundidade, aí então há que acompanhar, não? E de hecho, o trabalho foi crescendo, se foi desenvolvendo, e o ideal é cadastrar as pessoas e depois, e sempre deixamos essa filosofia já, não? Não se mide quantas comidas se dá ao mês. Se mide quantas pessoas dependiam desta comida e que hoje não necessitam mais dela. Me habéis compreendido? Se mide não quantas comidas se dá, se mide quantas pessoas antes necessitavam desta comida e hoje já não necessitam mais. Ou seja, há que buscar a promoção das pessoas, das famílias, o bem, não? Assim que Allan Kardec já nos alertou. Para quem vamos divulgar o Espiritismo? Para quem de boa vontade deseja saber dele. Aqueles que não tenham boa vontade, que não querem saber do Espiritismo, não tocamos com estes. Não temos que convencer-les de nada. Se estão satisfeitos como está muito bem. Pero se se aproximam, têm dúvidas, querem saber, aí aproveitamos para divulgar. Assim também, em el sentido de la buena voluntad para hacer el bien del semejante. Hacemos, auxiliamos, pero o ideal é que aquele grupo, aquela família, em algum momento já não necessite mais daquele auxílio. Que seja digna, que ganhe por si e que incluso pueda auxiliar a outros, seguindo aquilo que ha passado com ele e haver recebido por algum tempo, não? Então, em la sequência, Emmanuel, Fuente Viva 119, disse assim: E agora? E agora vosotros os que decís mañana. Es de Tiago, el capítulo 4, versículo 13. Agora es el momento decisivo para hacer el bien. Mañana, probablemente, el amigo habrá desaparecido. La dificultad probablemente sea mayor. La enfermedad más grave de lo que está ahora. La herida poderá ser maior. El problema tal vez surja mais complicado. La oportunidad de auxiliar, de ayudar, no se repetirá.
para nuestra reflexión mientras vamos pasando. Tenemos el hábito de dejar las cosas para el día siguiente. Y el espiritista a veces dice así, aunque sea de broma, pero, bueno, en la otra encarnación yo resuelvo eso. La lección de Manuel es para nosotros. La buena semilla plantada ahora es la garantía de la producción en el porvenir. Si es el agricultor relapso, que cuando llegue el tiempo no prepara la tierra, no pone la semilla, cuando llegue el tiempo de cosechar, no tiene nada para cosechar, ¿verdad? Ahí Manuel sigue, la palabra útil siempre es luz. O sea, nos está diciendo, auxilia con la palabra útil, porque siempre la palabra útil es luz. Si deseas ser disculpado, aproxímate y revela tu propósito de rectificación. ¿Quieres que te disculpen? Cambia el comportamiento. Revela en tu acción el propósito sincero de rectificar. Si te propones a ayudar al amigo, ayuda ahora para que el auxilio sea eficiente. No puede dejar para mañana. Puede ser que mañana otro haya auxiliado, amigo haya ido o haya encontrado a veces otra solución, o entonces ya haya llegado a las consecuencias más graves del problema, ser lo mejor. No a la expectativa inútil. Puedes contribuir en favor de la alegría. La dádiva está ahora, no es mañana. Muy bien, vamos a poner esta otra. Vamos a hacer un otro ejercicio de imaginación ahora. Podéis concordar. Vamos durante 2 minutitos pensar el siguiente. Antes habíamos propuesto que tú consideras que habías desencarnado y cómo llegas al mundo espiritual. Ahora no, ahora vamos a volver al pasado. Vamos a volver al período anterior a esta encarnación. Tú estás en el mundo espiritual y allá en el mundo espiritual estás planificando tu nueva reencarnación. ¿Está bien? Estás considerando que vas a reencarnar y ahí en el mundo espiritual estás planificando tu esta encarnación ahora. Cuentas con el apoyo de tu mentor espiritual. Vamos a hacer una pregunta para el mentor espiritual. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Cuáles serán las metas de mi próxima reencarnación? Esta es la primera pregunta. ¿Cuáles serán las metas de mi próxima reencarnación? Entendamos, metas es más que objetivos. ¿Y cuánto de qué tengo que hacer? ¿Está bien esto? Bien comprendido, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero ¿cuánto que hacer de esto? Y la segunda pregunta, ¿qué tengo que hacer para honrar los compromisos asumidos? ¿Cuáles serán las metas de mi próxima reencarnación? ¿Y qué tengo que hacer para honrar los compromisos que he asumido? Vamos a dar 2 minuticos para que podáis meditar, pensar un poquito. Si queréis podéis cerrar los ojos. Junto con el mentor espiritual, estoy allá antes de empezar esta reencarnación. ¿Cuáles serán las metas? Por ejemplo, voy a poner aquí, una meta sería, para esta encarnación debo casarme, tener 4 hijos, educarles conforme los preceptos de Jesús. ¿No podría ser una meta para esta encarnación? ¿Quién habló de los hijos aquí? ¿Quién está casado y tiene hijos? ¿No estaba en tu meta tener hijos? Bien, el espiritismo es práctico para usar en la vida. No adelanta quedar en teoría. Hoy estoy haciendo una reflexión con vosotros
para que podamos agarrar esta teoria e poner en la práctica, senão se queda todo en la simple, buena voluntad. E não precisamos las cosas. Maria disse, "Ten paciência com os espíritos malignos." E está uma meta. Puso, tener más paciencia de lo que ya ha tenido, ¿no? Con los espíritus malignos. Este es un compromiso que María asumiu para esta encarnação, ¿verdad? María Gires, mis metas serán logradas si consigo rebajar mi orgullo. Muy bien. Aquí está una meta, rebajar el orgullo, cumplir el compromiso de entrega a los demás. 2 metas bien definidas. Ahora María Gires conseguiu, ver. Então, rebajar o orgulho e entregar-se a dedicação ao semejante. Muito bem. Útil a los demás são estudar e trabalhar ejemplificando com ello. Muito bem, Antônio. Vamos a ver, Ramón. Cumplir com nossos compromissos assumidos em mundo espiritual. Bueno, Ramón, estás como Luis puso. Esto es para ser, pero ¿cuáles son los compromisos? Respetar a mi mujer, cuidar a mis hijos, atender a las necesidades de mi familia, ¿no? Yo estoy hablando así más o menos algunas cosas que son metas que normalmente tenemos, ¿no? Diego, mis metas son desarrollar sabiduría y el amor, capacidades para servir, desarrollar habilidad, empeñándome en el bien, conseguir mi transformación moral y tener disciplina en los deberes a cumplir. Muy bien, ahí tenemos coisas concretas, metas, e nestas coisas concretas devemos detener-nos. Então, hoje, vou trabalhar minha transformação moral todos os dias. Isto é algo que é assumido antes de reencarnar. O que estou fazendo para transformar-me moralmente? E ter disciplina em los deveres a cumprir. Muito bem, tenho deveres, tenho que ser disciplinado em nossos deveres. Estou sendo? Aí há como medir, está bem? Uma meta se mide. Mejorar estudiando e praticando a si mismo el perdão e amar al prójimo. Bien. Vilma, aprender a perdonar. Muy bien. Este es un objetivo bien definido. Marigel, será cumplir con los compromisos que dejamos en nuestra anterior encarnación y que ya habríamos trabajado sobre ellos en el mundo espiritual. Está bien, Marigel, pero no dijo cuáles son, ¿no? ¿Cuál es tu meta, entonces? ¿Cuáles son estos compromisos a ser honrados, que já foram deixados em outra encarnação, não foram cumpridos? E se não sabes quais são na hora, como vas a cumpri-los? Bueno, o compromisso é esse. Aí tu tens que ver o que está dentro tuyo, não? As coisas que ocorrem no diário vivir, para ver se, não, que te custa. Te custa quando alguém é agressivo, quedar-te tranquila ou tranquilo, ou é outra coisa. E assim sucessivamente, está bem? Carmen, as metas minhas seriam aproveitar mais o tempo desde temprano. Muito bem. Então, Carmen, uma meta que é palpável. Aproveitar melhor, este é um desafio de todos nós. Nem sempre nós aproveitamos bem o tempo. Al revés, na maior parte das vezes, não aproveitamos bem o tempo. Priscila, melhorar moralmente. Ou melhora moral. Ramón, rebajar mi orgullo y cumplir el compromiso de entrega. Muy bien, ahora quedó. Rebajar el orgullo. Esta es una lucha nuestra, ¿no? Tengo que ser menos orgulloso. Yo no estoy diciendo de no ser orgulloso, pero por lo menos ser menos orgulloso. Ya es algo, ¿no?, que vamos a luchar para conseguir. Y ahí entregarnos a algo noble, a la familia, a nuestros semejantes y tal, ¿no? Carmen, edad, trabalhar mis defeitos morales em função de mi prójimo. Carmen completou o que havia dito arriba, não? Muito bem. Vilma, aprender a dar sem esperar nada a cambio. Isto é excelente. Aqui está uma meta. Aprender a dar sem esperar nada em cambio. Aí nós vamos, damos alguma coisa e a pessoa mal agradecida nem sequer dijo gracias. E nós salimos molestos de aí. Opa! Não estou cumprindo com o compromisso que é assumido. Senhor, auxilia-me. Desta vez é falhado. Vou auxiliar outra vez e ver o que vai passar. E assim vamos.
¿Está bien? Liliana. Entonces cambio. Casarme con alguien del otro lado del mundo. Ahora está. Vivir entre actos terroristas de mantener la paz interior en mí y educar a mi hijo en este ambiente cultivando en él los valores y principios cristianos, guiándolo para que no sea un ser violento ni fundamentalista como muchos que nos rodean. Muy bien, ahí están efectivamente definidas las metas. Y Sonia dijo, entonces mi meta es tener paciencia, resignación frente a las dificultades que se presentan, tener serenidad, soy muy haber rectificado está exponiendo cosas concretas, exactamente. Hay que ver qué es lo que me dificulta. Me pongo rabioso. Esta es mi meta. No ponerme rabioso delante de las circunstancias de la vida. ¿Cierto? Muy bien. Ray Álvarez. Mis metas, trabajar el amor a los demás. Ok. Es algo un poco nebuloso, pero puedes concretar mejor esto, Ray Álvarez. Puedes decir, ¿de qué forma voy a hacer esto? ¿De qué forma voy a ser amoroso hacia los demás? Liliana, y tratar de no contagiarme por ejemplo, alguien quiere comentar algo, quiere poner algo más. Yo pregunto, ¿qué os pareció este ejercicio? El seminario, él empieza preparándonos para este momento, ¿eh? Es fundamental traer todo ahora para hacer esta reflexión. Aprender a amar. ¿Qué os pareceu do exercício? Bien, os auxiliou. Podeis utilizar isto em dia a dia, não? Em nosso diário vivir podemos utilizar isto. Reflexionar, estou cumprindo com a programação de minha encarnação, mi ángel de la guarda, auxilia-me. Eu não recuerdo qual foi o compromisso, pero eu tenho estas tendências, mira, e aí ponga sinceramente, não? Porque estás falando contigo mesmo e com tu ángel de la guarda que vê tudo, não tem que ocultar nada, não? Então, vocês decir, mira, eu aún tenho este problema, mira, e eu creio que devo de haver assumido um compromisso de corrigir isso. Outro dia estava em el trabalho e fulana me dijo tal coisa e eu le respondi de tal maneira que, Deus mío, não deveria, não? E lo hice, que hago agora? Ah, mi meta é controlar mi língua e aprender a pedir perdão. Como vou pedir perdão para a pessoa agora? Não? Muito bem. Muito bem, isto é. Utilizar, não, em nosso diário vivir. Ada disse assim, como se pode solucionar algum erro cometido que já está hecho e não se pode volver o tempo atrás? Muito bem. Ada, eu vou a um exemplo extremo, não? E talvez já, não sei se has visto a película Gandhi. Gandhi está na cama haciendo um ayuno por la paz, contra a guerra. E viene um homem e tira sobre a cama em donde está Gandhi uma espada, não? Uma arma blanca grande, não? E tira aí sobre a cama, tem uma lâmina imensa, não? É assustador aquilo. Eu me assustei quando eu visto aquilo, não? Eu pensei, o homem vai cortar a Gandhi. E lo tirou aí e começou a chorar e disse a Gandhi, eu he assassinado os filhos de meu inimigo, porque meu inimigo assassinou meus filhos. Eu assassinei os filhos de meu inimigo. Que hago eu? E Gandhi então lhe disse, tu podrás adotar como hijos tuyos los hijos del enemigo que hoy no tienen padres y educarles en la religión de sus padres. ¿Cómo corregir un error si ya no podemos volver atrás? El autoperdón es fundamental. La confianza en Dios que nos va a brindar nuevas oportunidades. A veces pensamos que no es posible
que reparemos aquilo que já quedou anos e anos a vezes. Pero a vida nos pode poner delante de uma circunstância e nós aí actuamos e depois vemos, Deus mío, foi minha oportunidade de rehacer aquilo que eu he hecho allá atrás. Graças, Senhor, porque me ha dado conta. A vida nos brindará. Não tenhas dúvidas, Ada. Em algum momento, a vida nos pondrá de novo en esta rueda e nos brindará a oportunidade de fazer o bem. Examinar o tipo de error que hemos cometido. Que puedo fazer agora para compensar? Pode não ser com as pessoas, as mesmas, pode não ser com as mesmas, pero com as pessoas que a vida me traiga agora. Que puedo fazer para fazer justamente o distinto, o diferente de aquilo que he hecho aí atrás? Está bem, nada. Espero que isto pueda auxiliar. Recurrir al Evangelio según el Espiritismo es muy bueno, porque cuando nosotros estamos en una situación, oramos y abrimos al azar el Evangelio, normalmente cuando leemos nos viene aquello que estamos buscando. La respuesta al problema que estamos enfrentando, o un encaminamiento, una especie de indicativo, ¿no?, para las soluciones, ¿está bien? Bueno, los comentarios fueron puestos, vamos a avanzar entonces, gracias a un cuadro de Salvador Dalí, ¿no? Desaprovechar el tiempo y robarle al Señor. Posponer el bien que podemos realizar es desaprovechar el tiempo y robarle al Señor. Qué increíble esto, ¿no? Yo me quedé meditando sobre esto mucho tiempo y me gustaría incorporar el contenido que está dentro de esto espiritual profundo, ¿no? Si yo dejo de hacer el bien en este momento, además de no auxiliar el tiempo, como el tiempo es del Señor, yo estoy robando de mi Dios. Es para reflexionar, ¿verdad? Esto, cuando yo estábamos ahí haciendo el seminario, sentimos la presencia de nuestro mentor espiritual y él entonces nos propuso, ¿no?, esta frase, esta oración y también este contenido, ¿no? El bien que podemos realizar es desaprovechar el tiempo y robar del Señor. Pero él propuso, posponer o no depende de ti. El bien puede ser realizado ahora o no. Que podemos, pero precisamos desarrollar. Realizar é um acto. É sempre possível se temos boa vontade. Desaprovechar é manifestação de indisciplina. O tempo é uma dádiva divina. E roubar desse tempo é acto de rebeldia. Del Senhor esperamos todo, pero Ele também confia e espera de nós. Temos 15 minutos. Vamos a decir 10 porque hay que hacer el cierre. Yo pregunto si alguien tiene alguna duda o si quiere comentar alguna cosa o hacer alguna pregunta. Ahí está la buena voluntad y la disciplina. No solo lograremos subir si nosotros nos dedicamos de esta manera. ¿Está bien? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Alguna duda? O preguntaba por qué decir robarle al Señor, pero ya vi la explicación. Ok. Mucha paz para todos, que paséis